Ahí está. Bueno, les contaba entonces que va a ser así, general, de resolución de problemas. Y la idea es, vamos a revisar, por un lado, los criterios de evaluación, cuando uno tiene que solucionar un problema, en qué cosas se fija. Obviamente siempre hay muchas, esto es un llamado de atención. Entonces, luego ahí de disponer alternativas de solución, que era esto de ver esa diferencia entre la función técnica, o sea, lo que yo quiero que haga, y lo que llamábamos el principio de funcionamiento, que es el modo particular en que elijo hacerlo, que es, por ejemplo, lo que puedo cambiar cuando hago ingeniería inversa. Entonces, luego de tener alternativas para una determinada solución de un problema, necesito aplicar reglas de decisión que van a tener que ver con lo que cada uno que ha trabajado en distintas cosas sabe, que está relacionada con costo-beneficio, con fiabilidad, seguridad, normas legales. Hay cuestiones éticas y cuestiones estéticas que también están afectando la decisión de las soluciones. Una cosa que hay que estar alerta siempre es el evitar la idea de que el cambio o la novedad es algo siempre necesario, porque un poco, yo diría, actualmente se nos impone eso como una obviedad, que parecería que la única manera de estar al día es cambiar las cosas. Ahí veo, creo que Juan José era el que decía, uno no tendría por qué estar cambiando la computadora cada 2 años obligatoriamente. Si se llegó a la Seguro. luna con una máquina que tenía 8K de memoria, Sí, estamos exagerando en todo. Pero bueno, esa idea de la obsolescencia programada y el cambio permanente nos mete en la cabeza. Y entonces acá mostraba, así es una tontería, pero en un lado lo encontré y me gustó, mostrar, por ejemplo, efectivamente, algo como un teléfono ha tenido cambios importantes. Ahí hay cambios por década. Entonces, 1950, 1960, 1970, 1980, 2020. Pero si uno mira esto, una guitarra eléctrica, es igual. ¿Está mal eso o no? Hay veces Claro. que es necesario un cambio, o que tiene sentido, o que se le busca el sentido a propósito, pero la verdad que cuando un diseño está adecuado a la función, no hay necesidad de cambio. Incluso en esto, después de 70 años, las guitarras eléctricas siguen siendo las mismas. Toda decisión de este tipo va a involucrar de decisión de cómo resolver un problema, de cómo elegir entre las alternativas, de qué alternativas proponer, va a involucrar restricciones. Esas restricciones tienen que ver con decisiones previas que uno tiene para dar marco a cuál alternativa tiene sentido y cuál no. Y entonces acá abajo pongo que las restricciones pueden ser debidas a cuestiones físicas, lógicas, legales, de tiempo disponible, o cualquier otra decisión que se tome en la etapa del proceso. Entonces pongo un ejemplo. Un fabricante de electrodomésticos desea introducir un modelo de lavarropas. La dirección de la empresa decide las siguientes restricciones al diseño. Las impone la dirección de la empresa, en principio el equipo que va a hacer el diseño. Donde va a involucrar algo obviamente multidisciplinario. Tiene que haber diseñadores industriales, ingenieros, para la cuestión de potencia del motor, las conexiones eléctricas. Entonces, dimensiones máximas, 75 por 95 por 75 centímetros. Debe funcionar con corriente alterna de 220-50 Hz. Debe cumplir con las reglamentaciones nacionales. O sea, hay un link de lo que se indica de la seguridad de los productos eléctricos. El costo de fabricación, la dirección quiere que sea inferior a $125. Debe servir tanto para textiles sintéticos como naturales y debe ser a prueba de manejos equivocados. O sea, tiene que tener cierto control para que aún un usuario inexperto no lo destruya por un mal manejo. Una suerte de antibobo. Claro, exactamente. Que es una decisión y que le va a agregar seguramente costo al sistema. Entonces es algo que hay que tomar antes. Sí, pero también le agrega valor. Y le agrega valor, exactamente. Los estados A y B siguen siendo ropa sucia, ropa limpia, si lo hacíamos así muy en general, pero obviamente acá se van a agregar varias variables de entrada o decisión. Por ejemplo, hay que tomar una decisión que no estaba impuesta ahí, pero es algo que se toma.
de la cantidad de kilos que va a poder lavar de ropa. Entonces eso cambia costos, posibilidades. Entonces, también, más allá de un máximo, puede ser que, y normalmente lo hay un mínimo de ropa y hay que aclararlo o detectarlo, digamos. Si yo, esto que decíamos a prueba de bobo, si quiero que nadie se equivoque porque terminó poniendo solo una media y capaz que el lavarropa tiene problemas para lavar solo una media debido a la velocidad, etcétera, entonces tendría que poner algo que sense la cantidad de ropa o que pese la cantidad, algo al respecto, ¿no? Y entonces, ¿alcanzará con, digo ahí, con especificarlo en el manual o con un cartel en el frente de artefacto, el mínimo, el máximo, o tengo que agregarle un... Son decisiones, ¿no? Todo eso agrega costos, tiempos, etc. Lo que me interesa acá es que muchas de las restricciones suelen ser conflictivas entre sí. Casi siempre, esto de frazada corta, ¿no? Me tapo la cabeza, me tapo los pies. Por ejemplo, el hecho de el costo y la posibilidad que sirva para todo tipo de telas. Eso efectivamente, y como muchas otras de ahí, en caso de que los diseñadores consideren que las restricciones que impone la dirección o quien tuvo la idea son realmente imposibles de llevar a cabo o muy complicadas, hay que pedir una revisión de las restricciones y requiere volver a analizar todo, ¿no? Pero lo que me interesa es que muchas restricciones a veces están sobreentendidas porque las consideramos de sentido común. Ni siquiera nos ponemos a dar cuenta de que estamos nosotros imponiendo restricciones a la solución del problema que ni la pensamos. Muchas de ellas pueden ser por cuestiones lógicas o físicas. Por ejemplo, para dar una obviedad, pero no tiene sentido siquiera pensar en un lavarropas cuya capacidad interior en metros cúbicos sea mayor que sus dimensiones. Es un absurdo lógico, porque claramente eso ni siquiera lo pensamos, pero a veces hay cosas parecidas que intuitivamente creemos que no se puede, las descartamos y capaz que sí se podía. Entonces, ahí digo, la mayoría de las restricciones de sentido común que ni siquiera hacemos explícitas son razonables y está muy bien que no perdamos tiempo en pensar en ellas, pero hay muchas que son restricciones ficticias. Y acá viene algo parecido a eso, como lo que Eduardo decía de los libros como los de Bono. Pensemos el siguiente problema de ingenio, que los invito a intentar hacerlo. Si lo conocen, lo que sugeriría ahí es que lo conozca, espere un cachito, para quien no lo conoce, que lo piense. Es un problema conocido. Hay 9 puntos, estos de acá, y la idea es hallar una manera de realizar un solo trazo sin levantar el lápiz, o sea, empezar y hacer continuo el trazo, que pase por los 9 puntos utilizando solamente 4 líneas rectas. Prueben de intentar hacerlo.
las 4 líneas rectas, ¿qué tiene que ser? ¿Todo con continuidad o Con continuidad, no se puede puedo levantar tener el un solo lápiz. punto de convergencia de todas? No, simplemente sin levantar el lápiz. Puede haber tiene que ser continuo, Ah, porque si no, con 3 horizontales uno lo cubre, pero el tema es que sí, no no, puedo porque levantar si el no hace lápiz. la diagonal en la media y chao. Claro, exactamente. Ya Uno ni me empieza acuerdo de Bono, ¿eh? así. Hace mucho, mucho que lo vi. Obviamente, como todos los problemas, cuando uno lo conoce parece fácil, después que se los cuente. Pero les voy a dar solo una pequeña pista. Garantizo algo, no me lo acuerdo para nada. Está muy bien. Siempre me quedo rengo con uno, así que no. Fíjense, empiezo con algo. Ahí, algo así, digamos, sería muy obvio, pero fíjense la siguiente línea. Si hago esta, ¿pueden completarlo ahora? Sí, ¿Cómo sí, haría? te En vas ningún para lado, arriba y después la diagonal. porque en ningún lado dice que no se puede pasar por un punto 2 veces. Ahí me acabo de dar cuenta. En ningún lado dice que no se puede. Yo había hecho y estaba haciendo algo en las diagonales. Algo en las diagonales, Claro, estaba jugando con las diagonales. Pero dije, oh, no, pero paso pero en ningún lado lo dice de que no se puede pero pasar 2 veces por el mismo punto. Y tengo que excelente. pasar Mira, por el punto de arriba 2 veces, por donde arranqué, y entonces ahí me da para hacer las 4 líneas. excelente. Bueno, Acá yo completo así, y ahí lo hice, pero hay dos restricciones que No, uno el tema es que yo no me salía de los puntos. Esas dos, lo que dijeron los dos son las restricciones que uno se impone sin darse cuenta. O sea, lo que voy es que cuando uno soluciona el problema, efectivamente siempre los enunciados son vagos, esta es parte de la trampa, pero los problemas reales van a tener enunciados vagos porque los voy tratando de crear yo en base a lo que veo, a lo que pienso. Y a veces hay cuestiones como estas dos, que los dos detectaron dos diferentes, no hay ninguna restricción respecto de pasar 2 veces por el mismo punto y tampoco hay una restricción de no salirse de los bordes. Como uno se impone sin querer esas dos restricciones, el problema se vuelve imposible. De hecho, si yo hubiera hecho esa aclaración era fácil, pero tenía que hacerla explícita. Entonces, esto tiene que ver con esas restricciones que a veces uno se impone que no están en el problema y que ni siquiera me doy cuenta que las impongo. Entonces acá, muchas potenciales funciones técnicas, ideas de funciones técnicas, pueden entrar en conflicto con restricciones generales o de sentido común y llevar a descartar un intento de solucionarlas por ese camino. Hay muchas que son razonables, pero hay otras que fueron razonables en un momento y no son restricciones ahora, y entonces pasa eso que vale la pena reflexionar sobre eso. Entonces, si alguien quisiera en estado A a estado B, ¿no? Pasar de estar en un sitio, en un lugar, a estar en 3 sitios diferentes en forma simultánea, uno dice, no, ese no es un problema. Lo descarto porque no tiene sentido. No tiene sentido lógico. Y por ahora está bien, hay que ver en un futuro, pero por ahora sería un problema que uno descarta porque dice, ese camino no. Pasar de estar hoy en un sitio a estar 10 días atrás en el mismo sitio, hoy tampoco se puede, que es una máquina del tiempo. Entonces está bien descartarlo. Entrega energía sin consumir ninguna clase de energía, hacer una máquina de movimiento perpetuo,
también es descartable, aunque eso generó toda una discusión durante muchísimo tiempo, por el hecho curioso de que hubo una explosión en la época de la inmigración, sobre todo, que llegaban a... No les conté algo de esto de máquina de movimiento perpetuo la vez pasada, ¿no? Creo que no. 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 No, porque por ahí, como doy otras clases, digo, capaz... No. Siempre me pareció, es una anécdota que me pareció bastante divertida. Durante fin del siglo XIX, principio del siglo XX, la inmigración a toda América de países europeos hizo que llegaran mucha gente con formación técnica, práctica de meter mano en equipos, no necesariamente con una formación teórica muy fuerte. Y se dio una explosión de gente tratando de buscar cómo diseñar máquinas de movimiento perpetuo. Había un argentino, Salvador Amalfa, yo creo que ya falleció, que había hecho una recopilación de patentes en Argentina. La cantidad de patentes era inmensa que se pedían en Argentina. Esta explosión sobre todo se dio muy fuerte en Estados Unidos. ¿Y cuál es el problema, sobre todo que había en ese momento en la ley de patentes? Para rechazar una patente la tenía que revisar un técnico muy especializado. La patente no requiere el modelo funcionando. Uno explica cómo lo haría, aunque el prototipo todavía no lo tenga construido. Uno ya puede protegerlo desde la idea. Entonces uno presenta la idea de su máquina de movimiento perpetuo y en ese momento, para rechazarlo, alguien tenía que analizarlo y encontrarle el defecto. Y hay muchas que son muy ingeniosas y bastante difíciles de contar dónde está la trampa por la cual no funciona. Con lo cual, eso llevaba horas de gente muy especializada solo para responder y rechazar las patentes. Y entonces lo que se tomó como decisión, si no me equivoco, los primeros que lo hicieron fueron en Estados Unidos, después lo copiaron. La legislación argentina hasta 2004 creo que incluía esto en la ley de patentes. Se decidió prohibir el patentamiento de máquinas de movimiento perpetuo, lo cual termina siendo una especie de cosa muy cómica, porque es como prohibir lo imposible. Entonces no, pero era para evitar todo ese trastorno administrativo, directamente se prohibió, y digo, nuestra ley de patente hasta el 2004 decía que estaba prohibido patentar equipamiento que viole las leyes físicas conocidas. Entonces, incluso en eso, una anécdota muy divertida, encontré hace unos años, estaba investigando sobre esto a nivel histórico, encontré una patente de alguien, creo que era un alemán, que casi en forma de burla hacia el sistema de patentes, había presentado una máquina de movimiento perpetuo muy ingeniosa a la que le había agregado un freno. Él decía, si en algún momento la máquina empieza a estar cerca de violar la ley de conservación de la energía, hay un freno automático que lo evita. Era solo para complicarle la vida a los técnicos de patentes. Supongo que era alguien solo que quiso divertirse. Pero bueno, esa es una anécdota, pero muy divertida. Por el momento digo a nivel conceptual, es una restricción que cualquiera que tenga una formación física importante ya la asumió en la cabeza y ni siquiera piensa en un sistema donde podría no consumirse energía o donde se entregue más energía de la que se consume. Pero bueno, es una restricción de este tipo y está bien en la mayoría de los casos. Pero pasar de estar aquí a estar en otro sitio a 1000 kilómetros, un segundo después, todavía no es posible. Digo todavía porque quizá en algún futuro no sea tan extraño. Pasar de estar aquí a estar en otro sitio a 1000 kilómetros un par de horas después era imposible a principios del siglo XX, pero hoy no lo es. Entonces hubo un cambio ahí donde hay un montón, digamos, de entorno técnico que ya son soluciones que conocemos, un viaje en avión o en los trenes de alta velocidad o algo así, donde ya no es absolutamente imposible. Pasar de tener un determinado mensaje, una información en un lugar, a tenerla a 200 kilómetros en media hora, no solo es posible, sino que hasta hoy nos parece muy lento, pero en algún momento... Irrisorio. Hoy parece irrisorio, pero imagínense, siglos atrás, Sí. era algo imposible. Hace 100 años atrás. No, hay que irse muy lejos. 100 años atrás. No, muy lejos. Vas a ver que
Curiosamente hay una anécdota histórica que lo hace un poquito más atrás, pero es esa idea donde, digo, lo que estoy tratando también de relevar acá es, junto con esas restricciones como la que nos pasó con los puntos, hay restricciones donde uno no tiene idea del entorno técnico, por eso también hay que conocer, hay que tener experiencia, etcétera, de lo que se puede y lo que no se puede. Hay ciertas cosas en las que vale la pena invertir esfuerzo para superar lo que no se puede, pero otras que están tan lejos todavía que se pone en duda. Entonces, estas restricciones de sentido común podrían haber provocado que jamás se hubiesen diseñado una gran cantidad de sistemas. Como decíamos, el grabador de sonido, porque el planteo que yo les hacía la vez pasada sobre Edison grabando sonidos, parecía como tan absurdo como yo les decía, como si alguien quisiera inventar un grabador de sentimiento. Entonces, hubo que trabajar mucho para darle idea de sentido a eso, pero si no uno lo descartaría, y por eso sospecho también que se tardó mucho en hacerlo, simplemente porque mentalmente me parece que es algo que no tiene sentido ni siquiera encarar, ni siquiera empezar a trabajar. La idea de la televisión, la transmisión de imágenes en movimiento, también hubiera parecido imposible. Un grabador de imágenes en movimiento, peor. De hecho, fíjense, pasaron muchas décadas entre la televisión como transmisión y la posibilidad de hacer videograbaciones. Y más atrás, la máquina de vapor, el telar de Jacquard, la idea de programar un submarino, un avión, o sea, y un montón de cosas que... Como la primera computadora. La primera computadora, que no se me ocurrió ponerla ahí, pero son cosas que efectivamente es como que corrieron el alcance de lo que se podía a nivel técnico. Fue gradual, fue de a poco, pero bueno, ¿qué es lo que hace que ciertas cosas en determinado momento sean imposibles y después se vuelvan posibles? Entonces acá, esto de la transmisión de mensajes es lo que decía Juan José, porque lo obvio que uno piensa es eso de 100 años, y está bien cuando se basa en lo eléctrico, en principio porque la pila de voltas se inventa en 1800, pero la posibilidad de hacer algo mucho más fuerte con eso recién pasa en 1900, o sea, hasta que no apareció la válvula, lo que tuviera que ver con electrónica ni siquiera existía como término, como idea, ¿no? Pero fíjense que ahí, en 1800 se inventa la pila de Volta, el primer telégrafo eléctrico, que no era electrónico, efectivamente, de Henry, tenía cuestiones ahí de tipo electromagnéticas, moviendo agujas y demás, y era solo transmisión directa de cables y llaves. Eso fue en 1835. Los primeros prototipos del telégrafo de Morse son de 1836, y la primera inversión aprobada a nivel de un estado que usó $30.000 para instalar una línea experimental de telégrafo de 60 kilómetros fue en 1843. Y entonces acá viene una pregunta con esto, que está relacionado con lo que decía Juan José, lo que uno toma como sentido común y es razonable, ¿no? ¿En qué momento creen que se estableció el primer sistema, no necesariamente eléctrico, que se mantuvo en funcionamiento por varias décadas, muchas, más de 5 décadas, y que permitía transmitir mensajes en 3 ciudades con una separación de 200 kilómetros en media hora? ¿Qué fecha de esas elegirían? Un sistema establecido por un Estado, o sea que un Estado estableció un sistema formal de transmisión de mensajes en ciudades ubicadas a 200 kilómetros que tardaba media hora en llegar el mensaje. Es adivinar, pero es para la sorpresa, ¿no? Imposible que lo adivine, que lo sepa, pero en 1190... Pero que se podía hacer a caballo. En 200 kilómetros de media hora a caballo no te da. No, más bien que va a necesitar 200 caballos, un motor de 200 caballos. En 1790 se hizo un sistema en Francia que se estableció a nivel estatal, se usaba sobre todo al principio para la guerra, era la época de Napoleón, que transmitía mensajes con esa velocidad. Hoy nos parece absurdo, en ese momento era llamativo e imposible. Era un sistema, lo que se conocía como el telégrafo óptico de Chappe, de una serie de banderas, en realidad son esas tablas de madera, parecidas a las señales que todavía hasta hace cierto tiempo usaba el ferrocarril. Y los barcos a veces también. Depende de cómo se ponían esas banderas, iba indicando letras distintas de un mensaje. Y la idea era
Porque uno dice, bueno, pero eso no llego a 200 kilómetros. Es que lo que se estableció, se analizó cuál era la distancia máxima de la que podía Tenía ser repetidores. visto, y se analizó, se hizo estaciones repetidoras. O sea, lo que se hizo es a través de una ruta, que en realidad fueron varias en Francia, o sea, una red que estableció Napoleón, donde en esas rutas, en esas rutas, digo, serían lo que fueran, lugares para transitar, cada